Hola a todos, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de temas de arquitectura de computadoras. En esta oportunidad vamos a retomar desde donde habíamos dejado en el video barra clase anterior, que tenía que ver con Assembler y C. Habíamos estado hablando sobre el uso y manejo de la pila, algo que cuando programábamos en C no teníamos que hacer, pero desde Assembler sí tenemos acceso y tenemos responsabilidad, ¿no? Un poco Spider-Man. O sea, tenemos el privilegio de usar la pila y con eso una gran responsabilidad. Con lo cual, bueno, teníamos que tener ciertos recaudos y tuvimos que aprender a hacer cierto manejo de la pila, como por ejemplo armar los stack frame de cada proceso que necesita acceso para poder dejarnos cosas ahí entre distintos programas, poder acceder y sin romper nada poder volver y seguir trabajando con el proceso anterior que había sido el que había llamado a una función o algún otro proceso para poder pasarse datos por la pila. Una de las cosas que habíamos visto era un pequeño análisis de qué pasaba desde código en C cuando queríamos compilarlo. Podíamos llegar a su versión intermedia antes de pasar a código máquina y podíamos ver el assembler que generaba ese código C. Y para poder acceder a ese código teníamos varias opciones, varios caminos. Bien, una de las opciones que teníamos entonces para poder acceder a ese código assembler intermedio era una forma de compilar directamente en Linux y lo que vamos a ver ahora, que es de vuelta a modo de repaso, es un compilador que podemos usar online que se llama Godbolt, que me da la posibilidad de meter el código, escribir el código en el lenguaje que yo quiera, poner qué compilador quiero utilizar y en base a eso obtener el código que sale de ese compilador. En este caso, por ejemplo, vamos a abrirlo. En este caso vemos que tenemos un código en C. Acá, esto de acá es un código en C. Vemos que está pintado de diferentes colores cada uno de los renglones. Tenemos ciertas bibliotecas. Es una función, o sea, este es un programa principal que lo único que hace es una suma que tiene una variable entera, hace una suma de dos valores y nada más. Fíjense que esta variable, por ejemplo, si se está usando acá, estamos llamando a la función que está en este mismo código y de este lado obtenemos lo que es el código en Assembler. En este caso, bueno, tuvimos que elegir el compilador que queríamos usar, se utilizó este x86, una versión de GCC, la versión 6.3. Si abren el desplegable van a ver que tienen muchísimas versiones. Este 6.3 se eligió porque es el más cercano a los códigos que estuvimos viendo en clase, porque estamos trabajando con versiones viejas de procesador en nuestra teoría, pero van a ver que tienen un montón de opciones de diferentes tipos de compiladores, incluyendo compiladores para otros tipos de procesadores. O sea, en este caso estamos en x86, o sea que estamos trabajando en Intel, pero si vamos más arriba, fíjense que tenemos también compiladores para ARM, o sea, es un compilador muy, muy completo en el cual podemos elegir diferentes tipos de arquitecturas, no solamente Intel. En este caso, como a nosotros nos interesaba ver el código en Assembler de 32 bits en Intel, usamos este procesador y le pusimos este modificador para que nos muestre el código en 32 bits. Si se lo sacamos, vamos a ver que se recompila y van a ver que, bueno, ahí me cambiaron varias variables y algunas cosas más. Perdón, no variables, registros, con lo cual damos cuenta de que pasamos de trabajar de 32 a 64 porque tenemos registros que empiezan con E en vez de que todos, perdón, tenemos registros que empiezan con R, re-extended, en vez de solamente registros con E, que eran los de 32 bits. Vamos a volver a agregar acá el menos M32. Y vamos a ver que acá me cambió y ahora sí está compilado para 32 bits. Dentro de los lenguajes que podemos usar, bueno, nosotros en este caso estamos usando C, que es un lenguaje que conocemos, que ya habían usado, que ya habían programado. Pero van a ver que si despliegan acá tienen también una variedad muy grande de
de lenguajes en los que pueden trabajar. Desde Java, Cobol, C, C++ y demás. Bueno, además de tener una variedad interesante de lenguajes, de la cual se puede hacer la compilación, un detalle que para mí me parece muy piola, me parece que está muy bueno de este compilador, es que me va marcando con colores en qué se transforma cada línea de código con respecto a el código en assembler. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver acá es que este bloque de código se transformó en este de acá. Podemos ver que este bloque de código se transformó en todo esto de acá. Así que está bueno como para tener algo visual que me muestra primero que no es lineal, que no es directa la transformación de algún lenguaje, como en este caso C, a lo que es assembler, que no es que una instrucción de assembler de C va a ser directamente una instrucción de assembler, sino que son varias. Así que bueno, la verdad que es una linda herramienta como para poder trabajar y sobre todo, bueno, en este contexto de seguimiento de pila, en el que vamos a ver claramente que por más que nosotros acá no lo estamos haciendo, se está armando el stack frame, que lo podemos ver en esta línea, y después se desarma mediante la instrucción lib, esta de acá, que de hecho otra cosa que también está muy piola es esto de que me paro en las instrucciones y también me da información de qué es lo que hace cada línea. Fíjense que acá, si me paro, me dice qué es lo que está haciendo cada una de estas instrucciones. Bien. Bueno, eso es una pequeña ayuda, por así decirlo, con respecto a un compilador que está muy piola para poder hacer estos seguimientos intermedios de pila. Cuando tenemos algún código, por ejemplo, en C, en Java, en C++, y queremos ver en qué assembler se transforma para ver qué es lo que está pasando ahí con las variables, las funciones, la pila y todo lo demás. Habíamos visto en clase algunos ejemplos en los cuales habíamos trabajado con un código en assembler, con un código en C que se transformaba en determinado código en assembler. Y con eso podíamos hacer el análisis de manejo de la pila. Esta parte ya es más práctica, no me voy a detener mucho en esto. Lo que más me interesa que vean acá es, bueno, primero que nada que siempre tenemos esto de que se arma y se desarma la pila con cada código que generamos. Obviamente vamos a tener los pasos intermedios en los cuales vamos a poder ir viendo puntualmente qué es lo que va pasando con el stack pointer y con el base pointer, si se van moviendo o no, si se va manteniendo el flujo o en algún punto se pierde y en qué momento el EBP realmente nos salva de haber perdido el punto de retorno o demás en este tipo de funciones. Lo que más me interesa destacar acá tiene que ver con un ejercicio que vimos hacia el final, que es este, en el cual vemos un código en C y podemos hacer el análisis de la pila con este código sin necesidad de hacer el gráfico. Podemos hacerlo, pero como les dije que estas clases son más teóricas y son más de repaso de conceptos, no me voy a meter con hacer un seguimiento de pila, sino que sí me interesa remarcar ciertos conceptos. En particular, el concepto que va a surgir a partir de ver este ejercicio es que hay cierta manera de compilar el código con una cierta protección de la pila. Que vamos a ver que no es una protección, pero sí va a evitar que se trabaje con datos corruptos. Bueno, en este caso tenemos un código en C que van a ver que no está muy lindo, no está muy bien programado, pero que básicamente lo que hace es validar un usuario. Lo que hace acá es, bueno, declarar una variable que es la variable pass, que bueno, nos da cuenta de que debe ser un password. Declara un buffer en el cual se va a cargar, calculo, la contraseña que querramos probar. Me da un texto, imprime por pantalla que ingrese la contraseña
Y en ese momento le pide el ingreso al usuario con la función gets. A partir de ahí empieza a ver si realmente se ingresó bien la contraseña o no. La contraseña está implícita en el código, lo cual ya está bastante feo porque habíamos visto en clases previas que nosotros podíamos acceder a los exa del archivo y podíamos extraer si tenía cadenas de caracteres y demás. O sea que yo tranquilamente haciendo ese análisis del binario podría sacar si la contraseña ya estaba incluida o no. Pero si seguimos mirando, esto se pone cada vez peor. Porque básicamente, bueno, compara con la contraseña que está ahí hardcodeada y dice, si la comparación da incorrecta, dice que la contraseña es incorrecta, y si no, dice que es correcta y cambia un valor, el valor de pass lo pasa de 0 a 1. Entonces dice que si pass es distinto de 0, fíjense que ni siquiera compara con si es 1, se fija si es distinto de 0, entonces le da privilegios de administrador al usuario e imprime por pantalla el cartel que indica eso. Bueno, nada, acá vemos los resultados en base a qué pasa si yo compilo de la forma tradicional con GCC y -O. Y fíjense lo que pasa. Me pide que ingrese la contraseña, yo pongo una contraseña incorrecta, me dice wrong password, hasta ahí todo bien, pero si vuelvo a intentar y armo, meto una contraseña muy larga, mucho más de 15 caracteres, que era lo que me permitía, vemos que me da contraseña incorrecta y además me dice stack smashing detected, o sea, que se rompió la pila. Me dice que se rompió la pila y se abortó el programa. Bien, ¿qué será lo que pasó acá? Fíjense un detalle, yo puedo compilar de otra manera, que es esta forma en la cual le saco la protección de la pila, o sea que compilo de la misma manera, pero le agrego el modificador menos fno stack protector, o sea que con eso estoy eliminando la protección de la pila. Cuando vuelvo a correr el código, me encuentro que si paso de los 15 caracteres, fíjense que en el primer caso tengo exactamente 15 caracteres, me da contraseña incorrecta y punto. Vuelvo a escribir esa contraseña y escribo un carácter más, o sea 16, me da contraseña incorrecta y me dice que tengo privilegios de usuario. O sea, por más que yo puse una contraseña incorrecta, el sistema me dio el privilegio igual. ¿Qué pasó acá? Bueno, antes estaba compilado de una manera que había algún elemento que protegía la pila, ahora no. Lo que está pasando acá es que cuando yo declaro las variables, se está poniendo, si volvemos, acá lo pueden hacer el seguimiento real, yo lo voy a hacer rápidamente a partir del código en C, y lo que va a pasar acá es que yo tengo estas dos variables que se están guardando, que cuando llamo la llamada se van a guardar en la pila. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Evidentemente se está guardando justo arriba del punto de retorno esta variable pass, y arriba de eso se está guardando este buffer. Entonces cuando yo desbordo el buffer estoy pisando pass. Entonces por más que yo no cambié voluntariamente el valor de pass, sí lo cambié cuando desbordé la pila. Entonces al compilar sin protección, nadie se dio cuenta que yo me había pasado y había pisado lugares de más. ¿Cómo hacemos para que esto no pase? ¿Por qué no pasó en el primer intento que yo había puesto un montón de caracteres? Bueno, básicamente no pasó por algo que se llama canary, que es un valor aleatorio que se pone para proteger la pila y que justamente lo que hace es ponerse abajo de las variables locales y antes del EBP para asegurarme que si está desbordado, si tengo... si cambió ese valor de canary, que es un valor aleatorio que se genera en cada ejecución, entonces el sistema en el momento que se ejecuta hace una llamada a una función, porque sabe que tiene esa protección, hace una llamada a una función que se llama stackCheckFail, y si ahí esa función le da que el canary está modificado, entonces aborta el programa y da el stack smash detection.
Bien. ¿Cómo me doy cuenta a partir de un código en Assembler, por ejemplo, si tengo Canary o no? Porque, ¿qué pasa? El Canary es muy particular, no aparece siempre, por más que yo compile dejando las protecciones. Puede ser que no esté pidiendo ingreso de ciertos caracteres o no tenga una cadena de caracteres largas y el sistema decida no poner el Canary en la pila. ¿Cómo voy a saber a partir de un assembler si tengo Canary o no? Fácil, voy a encontrar en algún punto del código la llamada al stack check fail. Entonces eso me va a dar la pauta de que estoy trabajando con Canary. ¿Por qué me sirve trabajar con Canary? ¿O por qué necesito saber que trabajo con Canary? Bueno, justamente por esto. Porque el Canary va a estar justo antes de el EBP. Entonces, cuando yo trabaje con mi seguimiento de pila, puede ser que no sepa qué hay acá porque no va a estar implícito cuando se escribe el Canary en la pila. Pero sí voy a ver que hay un lugar ahí en el medio o que se guarda un dato que yo no conozco y que justamente ese dato es el Canary. Así que bueno, hay que estar muy atentos, hay que ver bien el análisis de cada ejercicio. Ustedes seguramente ya hicieron un montón de ejercicios de esto. Pero bueno, hay ejercicios en los cuales, dependiendo cómo se encara, o se pide analizar directamente desde un código assembler o a partir del código en C, sabiendo cómo se arman los stack frame, nos podemos armar tranquilamente un seguimiento de pila sin necesidad de saber el assembler, pero siempre sabiendo las características de cómo se compiló y teniendo en mente con qué tipo de sistema estamos trabajando. Una particularidad es que siempre hay que leer muy detenidamente los enunciados, tanto en las prácticas como en los exámenes. Van a tener un montón de información, van a tener información incluso de qué compilador se usó, van a tener información detallada si es necesario de las características de ese compilador, qué registros usa para devolver resultados, si pasa las cosas por pila o por registros y demás. Así que bueno, por eso quédense tranquilos que acá siempre lo importante es entender bien estos conceptos, que existe esto que se llama Canary y protege la pila. En realidad la protección es entre comillas porque no es que evita que yo la pise, sino que me avisa cuando la pila ya está corrupta para que no use datos cerrados. Y bueno, que estemos siempre muy, muy despiertos a leer los enunciados y ver bien qué nos pide, qué datos tenemos y qué datos nos sirven realmente, porque tal vez tenemos información genérica que no necesariamente la usamos para el problema que tenemos que resolver. Bueno, espero que esto les haya servido. Obviamente, como siempre, están abiertos a consultas de lo que necesiten. Así que nada, cualquier duda que hayan tenido de los ejercicios, muchos ya me fueron preguntando, pero cualquier duda que les surja ahora en estos días, me pueden mandar por correo o lo vemos en la próxima clase. Muchas gracias por escucharme.